¿Sabías que una de las historias más impactantes de la Biblia contiene una traición que cambió el destino de uno de los hombres más poderosos de la historia? Sí. Estamos hablando de Sansón, el hombre más fuerte que jamás haya existido, y su traición por parte de Dalila, una mujer que lo destruyó en el momento más vulnerable de su vida. Pero, ¿por qué Dalila lo traicionó? ¿Qué motivos ocultos la llevaron a cortar la fuerza de Sansón, el elegido de Dios, el hombre que había derrotado ejércitos enteros? La respuesta a estas preguntas es más profunda de lo que imaginas y está llena de lecciones espirituales que no querrás perderte. A lo largo de este video, descubrirás los oscuros secretos de la traición de Dalila, pero también cómo esta historia de debilidad, manipulación y redención tiene un mensaje crucial para tu vida espiritual. No te vayas. Quédate hasta el final y entenderás cómo esta historia puede cambiar la forma en que ves tu propia fe y las decisiones que tomas cada día. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte al canal. Muchos que ven nuestros videos aún no están suscritos, y no querrás perderte más revelaciones bíblicas poderosas como la de hoy. Hazlo ahora, porque lo que vas a descubrir puede transformar tu vida. Desde el principio, la historia de Sansón estuvo marcada por lo extraordinario. Su nacimiento no fue como el de cualquier otro niño en Israel, fue anunciado por un ángel del Señor a una mujer estéril, una señal inequívoca de que este niño tenía un propósito divino. La Biblia Sagrada nos relata que este mensajero celestial instruyó a su madre a consagrarlo como nazareo desde el vientre, lo que significaba que debía vivir bajo reglas estrictas, no podía beber vino ni licores, no debía tocar cadáveres y jamás se le debía cortar el cabello. Esta consagración no era un simple voto, sino un pacto con Dios, una misión sagrada que lo diferenciaba de los demás israelitas. Desde su concepción, Sansón fue un instrumento elegido para liberar a Israel del yugo filisteo, una tarea monumental que solo alguien dotado con un poder sobrenatural podría cumplir. En el Antiguo Testamento, el nacimiento de Sansón refleja un patrón recurrente en las historias bíblicas. Dios interviene en los momentos de mayor desesperanza, llamando a líderes cuando su pueblo más lo necesita. La situación de Israel en aquella época era crítica. Oprimidos por los filisteos durante 40 años, los israelitas sufrían sin cesar. Pero Dios, en su infinita misericordia, tenía un plan. Sansón no nació por casualidad. Su vida era parte de una estrategia celestial para restaurar la gloria de su pueblo. Su historia se suma a la larga lista de personajes bíblicos que fueron elegidos desde antes de nacer para cumplir una tarea específica en la historia de la salvación. Como Moisés, quien fue rescatado de las aguas, o Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús Cristo, Sansón fue apartado con un propósito que trascendía su propia existencia. A pesar de su origen milagroso, Sansón no fue un hombre perfecto. Desde joven, mostró un carácter impulsivo, temperamental y, a menudo, difícil de controlar. Aún así, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él desde temprana edad, otorgándole una fuerza descomunal, una habilidad que lo hacía único entre todos los hombres. No era solo su cabello lo que contenía su poder, sino la bendición directa de Dios. Los relatos de la Biblia Sagrada indican que su fortaleza era sobrehumana, una muestra tangible de que su misión era legítima. Pero aquí hay un detalle crucial: aunque su cuerpo era poderoso, su espíritu tenía debilidades que, con el tiempo, lo llevarían a enfrentar pruebas devastadoras. Las historias bíblicas nos enseñan que no basta con tener dones extraordinarios. Sin disciplina y obediencia, estos pueden convertirse en una carga. Los primeros años de Sansón fueron una preparación para la batalla que libraría contra los filisteos. Criado conociendo la ley de Dios y consciente de su destino, debió sentir el peso de las expectativas sobre sus hombros. Pero la fe no solo se trata de recibir dones divinos, sino de saber cómo usarlos. Este es un punto clave que resuena en muchas curiosidades bíblicas. La historia de Sansón es una advertencia sobre el peligro de confiar demasiado en la propia fuerza sin buscar la guía de Dios. A medida que su historia se desarrolla, queda claro que su poder físico no es suficiente para vencer sus propias debilidades internas. Y ese será el inicio de su mayor desafío. Desde su juventud, Sansón demostró que no era un hombre común.
Su primera gran muestra de poder ocurrió cuando, sin armas y con sus propias manos, desgarró a un león que intentó atacarlo. La Biblia Sagrada relata este episodio como un testimonio del Espíritu del Señor que descendía sobre él, dándole una fuerza sobrehumana. Pero este no fue un hecho aislado. A lo largo de su vida, Sansón protagonizó hazañas que dejaron a sus enemigos aterrorizados. En una ocasión, con la simple quijada de un asno, abatió a 1000 filisteos, un acto que parece imposible desde una perspectiva humana, pero que adquiere sentido cuando se comprende que su poder no provenía de la carne, sino de Dios. Esta historia resalta una verdad presente en muchas historias bíblicas: cuando el Señor está con alguien, lo imposible se convierte en realidad. Sansón no solo era fuerte, sino también audaz. En una de sus proezas más sorprendentes, se infiltró en la ciudad filistea de Gaza, donde sus enemigos intentaron capturarlo. En medio de la noche, en lugar de huir en silencio, hizo algo impensable: arrancó las enormes puertas de la ciudad, las cargó sobre sus hombros y las llevó hasta la cima de un monte. Este acto no solo demostró su poder físico, sino que también humilló a los filisteos, dejándolos en ridículo ante su propia debilidad. En cada enfrentamiento, Sansón actuaba como un azote para sus opresores, un recordatorio viviente de que Israel no estaba desamparado. Pero si bien su fuerza lo hacía invencible en el combate, su carácter impulsivo lo llevaba constantemente a situaciones de peligro. Las historias bíblicas sobre Sansón no solo destacan su fuerza, sino también la forma en que Dios usó su vida para cumplir un propósito mayor. A pesar de sus decisiones temerarias, siempre lograba salir victorioso, como si su destino estuviera escrito de antemano. Pero aquí surge una pregunta clave: ¿hasta qué punto Sansón dependía de Dios y hasta qué punto confiaba solo en su propia capacidad? En muchos momentos, actuó más como un guerrero solitario que como un siervo obediente del Señor. Esta es una lección importante dentro de las revelaciones divinas: los dones de Dios son poderosos, pero si no se usan con sabiduría, pueden volverse una trampa. Sansón era imbatible en la batalla, pero su verdadera lucha aún no había comenzado. El poder de Sansón hizo que los filisteos lo consideraran su peor enemigo. Lo temían, lo odiaban y buscaban cualquier oportunidad para destruirlo. Pero en lugar de actuar con prudencia, Sansón se volvía cada vez más confiado, creyendo que siempre encontraría una salida, sin importar el peligro. Su fuerza le daba seguridad, pero su corazón estaba expuesto a debilidades que ni él mismo imaginaba. Y aquí comienza la transición hacia el siguiente capítulo de su historia. No sería un ejército el que lograría doblegarlo, sino algo mucho más sutil y peligroso: la seducción. Si la fuerza de Sansón era su mayor don, su debilidad por las mujeres fue su mayor maldición. A lo largo de las historias bíblicas, muchos personajes bíblicos enfrentaron pruebas que desafiaban su fe y su carácter, pero en el caso de Sansón, su prueba no vino de la batalla, sino de su propio corazón. Su atracción por las mujeres filisteas, enemigas de su pueblo, lo llevó a un ciclo de relaciones peligrosas que debilitaron su propósito divino. Su primera esposa, una filistea de Timnat, ya fue un indicio de su falta de discernimiento, pues su unión terminó en traición y en un conflicto sangriento. Pero en lugar de aprender la lección, Sansón continuó buscando compañía en tierras enemigas, dejando expuesta la parte más frágil de su ser. No era extraño que los filisteos intentaran destruir a Sansón a través de la fuerza bruta, pero cuando vieron que su debilidad no estaba en su cuerpo sino en sus deseos, comenzaron a tramar un plan más sutil. Como ocurre en muchos misterios de la Biblia, las verdaderas batallas a menudo no son físicas, sino espirituales. El enemigo no siempre golpea de frente, sino que se infiltra en las zonas de mayor vulnerabilidad. Y Sansón, con toda su fuerza, no era invulnerable a la seducción. En una ocasión, la Biblia Sagrada menciona que visitó a una prostituta en Gaza, exponiéndose innecesariamente al peligro. Fue esta tendencia la que finalmente lo llevó a los brazos de la mujer que cambiaría su destino para siempre, Dalila. Dalila no fue la primera mujer en la vida de Sansón, pero fue la única que logró doblegarlo. A diferencia de sus enemigos anteriores, que intentaban someterlo con armas y estrategias militares, ella usó la manipulación emocional para ganar su confianza.
Los filisteos entendieron que la mejor manera de derrotar a un hombre tan fuerte era a través de alguien en quien confiara. Dalila, con su encanto y astucia, se convirtió en el arma más letal contra el juez de Israel. Al principio, Sansón resistió sus intentos de descubrir el secreto de su fuerza, pero su corazón ya estaba atrapado. Aquí vemos un patrón recurrente en las revelaciones divinas. Cuando alguien se aleja de la voluntad de Dios y se deja llevar por sus propios deseos, inevitablemente cae en una trampa. Este episodio de la vida de Sansón nos deja una gran lección sobre la naturaleza humana y la lucha espiritual. Su historia no es solo la de un hombre traicionado, sino la de un hombre que ignoró las señales de advertencia y permitió que su debilidad lo dominara. La Biblia nos enseña que los dones de Dios son poderosos, pero si no se protegen con discernimiento, pueden ser utilizados en contra de quien los posee. Sansón estaba a punto de descubrir esta verdad de la manera más dolorosa posible. Dalila no había terminado su misión, y el precio de su engaño sería más alto de lo que Sansón jamás imaginó. Cuando los filisteos entendieron que la fuerza de Sansón no podía ser vencida con espadas ni ejércitos, buscaron un método más sutil y destructivo: la manipulación. No podían enfrentar al hombre más fuerte de la Biblia en el campo de batalla, pero sí podían atacarlo donde menos se lo esperaba, en su corazón. Dalila, una mujer cuya belleza era tan cautivadora como su astucia, se convirtió en la pieza clave de esta estrategia. Aunque la Biblia Sagrada no especifica si Dalila amaba realmente a Sansón o si siempre estuvo de parte de los filisteos, lo que sí deja claro es que aceptó el soborno de los príncipes filisteos para arrancarle su secreto. No fue un ataque frontal, sino una obra maestra de persuasión, diseñada para derribar no solo la fortaleza física de Sansón, sino también su espíritu. Dalila no intentó doblegar a Sansón con violencia ni con amenazas. Su arma fue mucho más letal: la insistencia y la manipulación emocional. Como una serpiente que se desliza silenciosa antes de atacar, ella tejió una red de seducción y presión psicológica. En un principio, Sansón jugó con sus preguntas, dándole respuestas falsas sobre el origen de su fuerza. Pero Dalila no se rindió. Día tras día, lo acosó con palabras dulces, lágrimas fingidas y reproches calculados. ¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí?, le decía una y otra vez, minando su resistencia. Y aquí vemos un patrón que se repite en las historias bíblicas: cuando el enemigo no puede vencer por la fuerza, busca debilitar la mente y el corazón. Las profecías bíblicas y los relatos de la antigüedad muestran que muchas de las grandes caídas no ocurren en un solo momento, sino como resultado de una acumulación de pequeñas concesiones. Sansón no cayó de inmediato. Pero al permitir que Dalila se acercara más de lo debido, al jugar con fuego sin darse cuenta de que ya estaba ardiendo, finalmente cedió. La astucia de Dalila no consistía solo en su belleza o en sus palabras, sino en su paciencia. Esperó, presionó y atacó en el momento exacto en que Sansón bajó la guardia. Y cuando él, agotado y vencido emocionalmente, le confesó la verdad, que su fuerza estaba ligada a su cabello, símbolo de su voto nazareo con Dios, el destino quedó sellado. Este momento en la historia de Sansón es una advertencia poderosa sobre los peligros de confiar en lo que no proviene de Dios. Dalila representa más que una mujer traidora, simboliza las tentaciones disfrazadas de amor, las decisiones equivocadas que parecen inofensivas al principio, pero que conducen a la destrucción. Los secretos de la fe, los dones y la misión que Dios nos da no pueden ser entregados a cualquiera. Sansón aprendió esta lección de la manera más amarga. Pero lo peor aún estaba por venir. Dalila ya tenía lo que quería, y los filisteos estaban listos para dar el golpe final. La noche en que Dalila traicionó a Sansón fue el punto de quiebre de su historia. Tras días de insistencia, llanto fingido y palabras envenenadas, ella finalmente obtuvo lo que tanto ansiaba: el secreto de su fuerza. Para cualquier otro hombre, el cabello no sería más que un rasgo físico, pero para Sansón era el símbolo de su pacto con Dios. Era la marca de su consagración como nazareo, una señal de que su vida estaba dedicada al cumplimiento de una misión divina. Sin embargo, en un momento de agotamiento y vulnerabilidad, él le reveló la verdad.
Sansón, el hombre más fuerte del Antiguo Testamento, cayó no por la espada ni por el poder de un ejército, sino por confiar su mayor secreto a la persona equivocada. Dalila supo que era el momento de actuar. Sin titubear, envió un mensaje a los filisteos: vengan, porque esta vez me ha revelado todo su corazón. Aquella frase contenía la confirmación de que Sansón estaba completamente desarmado. En una escena que resuena como una sombra de otras traiciones en las historias bíblicas, como la de Judas con Jesús, Dalila esperó a que Sansón se durmiera en su regazo. Fue un instante de aparente paz, una trampa disfrazada de intimidad. Mientras él descansaba, ella llamó a un hombre para que, con una navaja, cortara las 7 trenzas de su cabello. Con cada mechón que caía al suelo, caía también la conexión de Sansón con la fuerza que Dios le había dado. Cuando Dalila gritó: Sansón, los filisteos vienen sobre ti, él despertó con la convicción de que, como antes, su fuerza lo salvaría. Pero algo había cambiado. Esta vez, la energía sobrehumana que lo hacía invencible no respondió a su llamado. La Biblia Sagrada relata uno de los momentos más trágicos de su historia. Sansón no sabía que el Espíritu del Señor se había apartado de él. Ya no era el hombre poderoso que una vez desgarró un león con sus propias manos o que venció a 1000 enemigos con la quijada de un asno. Estaba indefenso, vulnerable, desnudo ante sus enemigos. La traición ya estaba consumada, los filisteos no desperdiciaron la oportunidad. Lo capturaron sin esfuerzo, lo golpearon y lo sometieron sin piedad. La fuerza que una vez los aterrorizó ya no estaba presente, y ellos querían asegurarse de que nunca más representara una amenaza. Pero no se conformaron con apresarlo. En un acto de brutalidad extrema, le arrancaron los ojos, dejándolo ciego, despojado no solo de su poder físico, sino también de su capacidad de ver el mundo. Era el precio de su descuido, la consecuencia de haber ignorado las señales de advertencia que Dios había puesto en su camino. Sin embargo, la historia de Sansón aún no había terminado. Aún quedaba un último capítulo en su destino, una redención que solo podría surgir del más profundo abismo. Sansón, el guerrero que una vez fue el terror de los filisteos, ahora yacía reducido a la nada. Sus enemigos, llenos de júbilo, lo arrastraron como un trofeo de guerra, exhibiéndolo como prueba de su victoria. Ya no era el hombre invencible que despedazaba leones ni el juez de Israel que resistía ejércitos enteros con sus propias manos. Sin su fuerza y sin su vista, se había convertido en un símbolo de derrota. Pero lo más doloroso no fue la pérdida de su poder físico, sino la humillación que sufrió a manos de aquellos que siempre temió. Los filisteos no solo lo capturaron, sino que lo rebajaron al nivel más bajo posible, convirtiéndolo en un espectáculo de burla. Lo llevaron a Gaza, la misma ciudad donde una vez había arrancado las puertas de sus bisagras y las había llevado colina arriba como muestra de su fuerza divina. Pero ahora, en lugar de ser temido, era despreciado. Lo encadenaron con grilletes de bronce y lo obligaron a girar la muela del molino en la prisión, una tarea reservada para esclavos y animales. Cada vuelta de la piedra era un recordatorio de su caída, de la traición que lo había dejado en ruinas. El hombre que había sido elegido por Dios para liberar a su pueblo, ahora trabajaba como un sirviente de sus opresores. La ironía de su destino era cruel, y cada día en cautiverio se convertía en una agonía insoportable. Los filisteos no se conformaron con su sufrimiento físico. Querían destruirlo completamente, despojarlo de cualquier dignidad restante. Lo exhibían en sus celebraciones, lo llevaban al templo de Dagón, su dios pagano, y lo usaban como entretenimiento en medio de sus banquetes. Lo ridiculizaban, lo empujaban, se burlaban de él sin piedad. En su mente resonaban las carcajadas de sus enemigos, los mismos que antes temblaban al escuchar su nombre. Era un escarnio público, un recordatorio de que el hombre más fuerte del Antiguo Testamento había sido reducido a cenizas. Sin embargo, en medio de la humillación, algo comenzó a cambiar. La Biblia Sagrada relata que, con el paso del tiempo, su cabello empezó a crecer de nuevo. Era un detalle casi imperceptible para sus captores, pero en los planes de Dios, era una señal de que la historia de Sansón aún no había llegado a su fin.
Mientras giraba el molino en la oscuridad de su celda, mientras escuchaba las risas de los filisteos que lo despreciaban, una chispa de esperanza comenzó a arder en su corazón. Sabía que había fallado, que había despreciado el llamado divino y que estaba pagando el precio por su necedad. Pero también sabía que el Dios de Israel es un Dios de segundas oportunidades. La redención aún era posible, y Sansón estaba dispuesto a pagar cualquier precio para alcanzarla. En la oscuridad de su celda, Sansón tuvo tiempo para pensar. Sin la fuerza que lo había definido toda su vida y privado de la vista, se vio obligado a mirar dentro de sí mismo. Ya no era el héroe invencible ni el juez temido de Israel. Se había convertido en un hombre quebrantado, reducido a la humillación más absoluta. Pero en esa debilidad, en esa profunda aflicción, Sansón encontró algo que nunca había buscado con sinceridad: la dependencia total de Dios. Durante toda su vida, había confiado en su poder físico, en su valentía, en su audacia. Ahora, entendía que ninguna de esas cosas era su verdadero sostén. La Biblia Sagrada nos enseña que Dios, en su infinita misericordia, usa la debilidad para manifestar su poder. Y fue en su fragilidad que Sansón finalmente aprendió la lección que tantas veces ignoró. En esos días de cautiverio, mientras daba vueltas al molino como un esclavo, su corazón comenzó a cambiar. Sansón recordó la misión para la que había sido elegido desde antes de su nacimiento. Se dio cuenta de que había despreciado su llamado, había jugado con el propósito divino y había caído por su propia arrogancia. Pero también sabía que Dios no había terminado con él. Sus enemigos lo habían despojado de todo, pero no podían arrebatarle la posibilidad del arrepentimiento. En la Biblia, vemos que personajes bíblicos como David, Pedro y tantos otros experimentaron el dolor de sus propias caídas, pero también el poder restaurador de la gracia divina. Sansón no sería la excepción. En su desesperación, elevó su corazón a Dios con una súplica sincera. Cuando lo llevaron al templo de Dagón para ser exhibido una vez más ante sus enemigos, Sansón no vio una derrota final, sino una oportunidad. No pidió venganza por orgullo, ni poder para su propia gloria. En su oración, solo clamó por una última oportunidad para cumplir su propósito. Señor Jehová, acuérdate de mí, te ruego, y dame fuerzas solamente esta vez. Jueces 16:28. No fue un grito de desesperación sin sentido, sino la plegaria de un hombre que, al fin, comprendió quién era realmente la fuente de su poder. Sus cabellos habían comenzado a crecer, pero más importante aún, su fe había sido restaurada. Este momento de reflexión y redención es uno de los más impactantes de las historias bíblicas. Nos recuerda que, incluso cuando hemos fallado, incluso cuando hemos caído en lo más profundo, Dios sigue esperando nuestro regreso. Sansón, que había sido un símbolo de fuerza física, terminó convirtiéndose en un símbolo de redención espiritual. Y aunque su destino parecía sellado, Dios aún tenía un último acto preparado para él. La historia estaba lejos de terminar, y lo que vendría a continuación sería el capítulo más trascendental de su vida. El gran templo de Dagón estaba repleto. Príncipes, líderes y ciudadanos filisteos se congregaron para celebrar la derrota del juez de Israel. Desde la cima de su arrogancia, no vieron el peligro latente en el hombre encadenado que habían llevado para su burla. Sansón, ciego y debilitado, parecía un espectáculo inofensivo. No obstante, en su interior, algo ardía con más intensidad que nunca, la convicción de que Dios aún tenía un propósito para él. Con las manos extendidas hacia las columnas principales del templo, elevó una última oración. No fue un simple deseo de venganza, sino el clamor de un hombre que anhelaba cumplir su misión, aunque fuese con su último aliento. Muera yo con los filisteos, Jueces 16:30. Con esa súplica final, Sansón empujó con toda la fuerza que Dios le concedió. Un crujido recorrió el templo, las piedras comenzaron a ceder y en un instante la estructura entera colapsó. Miles de filisteos, entre ellos los líderes de la nación enemiga, quedaron sepultados en la ruina. Fue un acto de juicio divino, una demostración de que Dios seguía siendo soberano, incluso cuando su pueblo parecía estar en su punto más bajo.
Curiosamente, en su muerte, Sansón logró una victoria mayor que en toda su vida. Con este último acto, cumplió el propósito para el que había sido enviado, debilitar el poder de los filisteos y liberar a Israel de su opresión. La caída del templo de Dagón no solo marcó el fin de Sansón, sino también un recordatorio de la fragilidad de los imperios humanos ante el poder de Dios. A lo largo de la historia bíblica, se repite este patrón: las naciones que se exaltan a sí mismas y desafían a Dios terminan cayendo en el momento en que menos lo esperan. Babilonia, Egipto, Roma, todos fueron advertidos, pero su orgullo los cegó. Los filisteos no fueron la excepción. En su regocijo por la derrota de Sansón, no entendieron que, al final, el verdadero Dios nunca es burlado. Así terminó la vida de Sansón, un hombre con un llamado poderoso, pero también con debilidades humanas. Su historia es una mezcla de tragedia y redención, de advertencia y esperanza. Nos muestra que la fuerza sin obediencia es un arma de doble filo y que, aunque podemos tropezar, Dios aún puede usarnos para sus propósitos. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? La historia de Sansón no es solo un relato del Antiguo Testamento, sino un espejo en el que cada creyente puede verse reflejado. La vida de Sansón es, sin duda, una de las historias más complejas y fascinantes de la Biblia Sagrada. Su historia nos recuerda que la fuerza física no es suficiente para enfrentar los desafíos espirituales de la vida. Sansón fue un hombre dotado con un poder sobrenatural, pero a pesar de sus hazañas heroicas, sus decisiones personales lo llevaron a la caída. Esto nos enseña que, aunque podamos tener talentos o dones extraordinarios, si no los utilizamos con sabiduría y obediencia a Dios, podemos caer en la trampa del orgullo y la autoindulgencia. Pero la historia de Sansón también nos ofrece una gran lección de redención. Incluso cuando las consecuencias de sus decisiones parecían irreparables, Sansón encontró el perdón y la oportunidad de cumplir con su propósito divino. Este es un recordatorio fundamental: nunca estamos demasiado lejos de la gracia de Dios. No importa cuán caídos o debilitados estemos, Él está siempre dispuesto a restaurarnos si nos volvemos a Él con un corazón sincero. Así como Sansón, muchos de nosotros enfrentamos momentos de debilidad, pero también podemos experimentar la restauración que solo Dios puede ofrecer. Además, la historia de Sansón pone de manifiesto un principio fundamental: nuestras decisiones tienen consecuencias. Cuando tomamos decisiones en la vida basadas en nuestros deseos egoístas o nuestra propia fuerza, las consecuencias pueden ser devastadoras. Pero, al igual que con Sansón, también hay espacio para el arrepentimiento y el cambio. El camino hacia la redención puede ser largo y difícil, pero siempre hay esperanza para aquellos que buscan la voluntad de Dios. Las promesas de Dios son fieles, y Él nunca abandona a aquellos que genuinamente buscan su rostro. Finalmente, la vida de Sansón nos desafía a reflexionar sobre la verdadera fuente de nuestra fuerza. A menudo, confiamos en nuestras habilidades, conocimientos o recursos, creyendo que son suficientes para enfrentar la vida. Pero la verdadera fuerza se encuentra en nuestra relación con Dios. Sansón, al final de su vida, entendió esto: su verdadera fuerza no estaba en su cabello ni en su fuerza física, sino en su obediencia a Dios y su fe en su poder. Al igual que Sansón, nosotros también debemos aprender a depender de Dios en lugar de depender de nuestras propias fuerzas limitadas. Ahora que conoces la impactante historia de la traición de Dalila a Sansón, ¿qué piensas? ¿Qué lecciones espirituales crees que podemos aprender de esta historia tan reveladora? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque quiero saber tu perspectiva y cómo esta lección puede aplicarse a tu vida. Si te ha tocado este video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que pueda transformar tu vida espiritual. Y, por supuesto, comparte este video con tus amigos para que ellos también puedan conocer este profundo mensaje. Y no te vayas. En el próximo video vamos a descubrir cómo otra traición en la Biblia cambió el destino de un pueblo entero. Haz clic en el siguiente video para continuar este viaje espiritual. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.